¿No sientes presión? Te lo pregunto porque me pasa ahora, güey, que muchas de las cosas que vivo o que Sí. veo las acabo comentando en el podcast. Me pasó ahora Sí. con Qatar o en muchas películas que de repente las veo y acaban siendo clips en el podcast. Pero a veces hasta ya siento cierta presión de querer encontrar ese giro innovador para presentar la información que acabo de consumir. Hoy en la mañana hice bicicleta estática Ujú. y empecé a ver una serie en Netflix de videojuegos. Y vi el primer capítulo y como que sentí esa presión de, ok, que no quiero que se me escape esta Ya. información. Está bien interesante. Hablaban un poco sobre el surgimiento de la industria de los videojuegos, de los primeros torneos de videojuegos, del Atari, de Pac-Man, de E.T., de todos estos primeros juegos en los 80s. Ujú. Y como que yo sentía sí, la necesidad de encontrar un ángulo Presión. interesante para poder presentarlo en mi 100%, formato. 100%. Pero, ¿sabes? O sea, yo he reflexionado sobre eso en tanto que puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. O sea, tienes que saber navegar por esa presión, porque si bien esa presión te empuja para realmente Ujú. aprender más y asimilar más, porque tiene el potencial de ello, también esa misma fuerza te puede acabar en tanto que no disfrutes las cosas que estás haciendo, ¿no? Y todo Claro. te va a quedar con el trabajo. Entonces, yo creo que es tomar un poquito de control sobre esa presión y saber distinguir cuándo sí, cuándo no. Porque si tú me preguntas, yo también lo siento, pero yo no quisiera no sentirla. Porque siento que esa misma pulsión es lo que realmente me está haciendo, me explico, mejorar y mejorar y mejorar. Pero obviamente todo tiene que tener límites y no puedo dejar que esa pulsión me domine, me explico, pero sí, Sí. 100% me ocurre, veo una película y es, oye, a ver, pon mucha atención en lo que estás viendo, porque a lo mejor aquí hay algo, no la quiero volver a ver, Sí, ¿sí me claro. explico? Entonces, sí Pero me ¿qué pasa, güey. haces? ¿Tienes tus notas cuando Tengo ves mis películas? Sí, notas, yo mi también libreta. lo que hago es cuando veo una película, no tengo una libreta, pero lo anoto en mi celular. Incluso con los libros, ahora que yo escucho muchos audiolibros, a veces notaba que escuchaba audiolibros y pues se me olvidaba la información. Ahora los escucho en los aviones y tengo una nota que voy alimentando Sí. conforme avanzo tanto el libro como la película y ya después puedo recurrir a ella. Pero también me da un poco de miedo que estas actividades que en teoría hacía en mi tiempo de ocio, ahora se vuelven el Sí, input de mi cabrón. trabajo y ya no es que no las disfruto, pero ya realmente no siento que descanso. O sea, ya para Ya. mí ver algo que me interesa genuinamente se convierte en una tarea, que digo, sé que es una queja Sí, muy bonita de tener, pero pues a fin de cuentas no descanso. O sea, sí. ya cada vez son menos las actividades que encuentro yo en donde genuinamente puedo descansar. Los videojuegos, creo yo que yo y los últimos meses he estado jugando un poco más, se vuelven como mi actividad de ocio, pero las películas, las series, los libros, ya no son actividades de ocio, No, son totalmente. actividades de investigación y pues sí, son de cultivo para este mismo formato. Sí, pero ¿sabes lo que a mí me pasa también? Que por lo menos hasta ahorita, digo, no sé si en algunos años o meses ya lo llegue a sentir así, pero yo no lo siento como tedio. O sea, yo sí tengo catarsis. O sea, a la hora de, sí, estoy completamente de acuerdo contigo que sí, a mí las películas toda mi vida me han encantado y tú lo sabes. Y sí es una actividad para mí como de despeje, pero sabes, ahorita que las he estado viendo con ojos distintos o más de tratar de mezclarlos con el trabajo, por lo menos todavía no siento así el tedio, Sí, al contrario, siento catarsis, porque cuando logro ver algo, ¿sí me sí, explico? sí, sí. Que estoy viendo la película y digo, no manches, conecto este punto con el otro, para mí es un momento catártico que hasta me produce realización, ¿me explico? Yo siempre me pasa ahorita, no sé, el último análisis que todavía no saco, a lo mejor ya digo, ya para cuando escuchen esto ya salió, pero hice el de Hair, por ejemplo. Ok. Ya lo escribí todo, ya lo terminé, todavía no lo grabo, pero para cuando lo escuchen ya está arriba. Y pues la verdad, o sea, está increíble, es un momento catártico porque tú ves la película, sacas algunas cosas, pero cuando empiezas a escribir, pues empiezas a Claro. recapitular la información y de repente se te van ocurriendo más cosas porque vas asociando información ya cuando está en papel, ¿no? Cuando ya escribiste y estás escribiendo como digo, el resumen de lo que se trata es como, ah, cabrón, esto no lo había visto cuando la vi. Entonces, para mí encontrar esos dots y esas conexiones es algo súper Sí, y catártico. luego aparte escribir te da un terreno, porque cuando no escribes no tienes plasmado, entonces Correcto. tu construcción de ideas es como estar construyendo con arena y eventualmente se desploma porque no tienes un piso nuevo en donde construir. Exacto. Cuando lo tienes escrito las ideas, puedes construir sobre un piso nuevo que ya tiene ciertas cosas por default que no dependen de la memoria. Entonces esa capacidad Correcto. se la das a otro tipo de razonamiento. O sea, es Exactamente. incremental el Sí, proceso. porque, o sea, como volviendo al punto del que el lenguaje y el pensamiento se construyen mutuamente, a la hora de tú plasmar sí, a través del lenguaje, ya sea oral o escrito, porque también te puede ayudar, por ejemplo, a hablar en voz alta.
Ujú. O sea, hablar en voz alta también es una forma de lenguaje, ¿no? Entonces, al tú plasmar a través del lenguaje oral o escrito las ideas, esos mismos significantes se vuelven nuevos estímulos que producen nuevas cascadas mentales. Me explico, es como un feedback loop en donde lo que estás escribiendo o lo que estás diciendo se vuelven nuevos estímulos que vuelven a hacer sinapsis y producen nuevas cascadas mentales que se producen en ideas nuevas. Y eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, a la hora de tú estar escribiendo, esos mismos enunciados que estás escribiendo se vuelven estímulos nuevos que entran en este feedback loop que producen nuevas ideas, nuevas cascadas mentales. Y es justo lo que me pasa a la hora de escribir. O sea, de repente, o sea, yo siempre digo, yo no termino de analizar una película hasta que no termino de escribir. Sí, claro. Porque mientras escribo empiezo a ver nuevas cosas y hasta que no pongo el punto final es como, ahora sí ya puedo decir mi interpretación final de esta película. Pero si yo termino de ver la película y me preguntas, espérame, necesito escribir esta información porque estoy seguro que hay cosas que todavía no puedo ver a simple vista y que no va a ser sino hasta que escriba que voy a poder ya decir finalmente de mi interpretación de la película, ¿no? También se vuelve, pues a fin de cuentas cuando analizas una película a lo mejor tienes ciertas ideas aisladas que surgen de cierta parte de la película y cuando la plasmas en un mismo documento esas ideas tienen sexo. Exacto. Entonces esas ideas empiezan a construir un todo. Me relaciono mucho con eso que dices con mis libros. Mis libros, para el próximo libro ya tengo todas las ideas crudas de lo que va a acabar siendo el nuevo libro que no sé cuándo voy a publicar, seguramente a finales de este año, 2023 o hasta el siguiente. Pero ya está la materia prima, sin embargo, no sé muy bien de qué va a tratar porque esas ideas no las he puesto en un mismo documento para que empiecen a conversar entre ellas y generen una totalidad con base a puros sesgos cognitivos que tenemos como persona, porque a fin de cuentas tu mente tiene que armar ese rompecabezas aunque no exista, pero eso acaba haciendo que estas ideas aisladas tomen un nuevo sentido. Y es justo lo que yo siempre recomiendo como un tip para, por ejemplo, escribir o crear algo, es, güey, no importa que no, o sea, tú escribe, plásmalo, se te van a ir ocurriendo nuevas cosas mientras escribas, pero muchas veces la gente se espera como a desarrollar una idea compleja con puro pensamiento para empezar a escribir. Y dice que no, o sea, las ideas complejas se desarrollan solamente cuando salen de la cabeza. Porque en la cabeza piensa, o sea, no puedes desarrollar una idea compleja a puro pensamiento. Sí. El pensamiento es abstracto por sí mismo. Entonces, empieza a escribir, no importa de lo que pienses, o sea, si me explico, de lo que quieras, aunque sea en un enunciado, pero cuando tú llegas a plasmar o a descargar esa idea en papel o en viva voz, ese mismo verso o esa cadena de significantes va a producir nuevas ideas, nuevas cascadas mentales. Y, por ejemplo, pues tú tienes, como tú dijiste, tienes el bosquejo de ciertas cosas de las cuales quieres hablar. A lo mejor no has desarrollado la idea compleja de lo que quieres, pero a la hora de que esas ideas, ese bosquejo, lo plasmes en papel, se te van a ir ocurriendo ya y va a tener dirección o como el tema final del que quieres hablar, ¿verdad? O subtemas. Sí, digo, para mí el verdadero trabajo de creación es un proceso de edición. O sea, la primera parte, que es la concepción romántica de crear, se me ocurre algo, vamos a plasmarlo en la pantalla o en el papel, eso simplemente es el terreno en donde tú vas a acabar jugando, pero escribir es reescribir. O sea, es el proceso de edición lo que acaba siendo la obra. 100%. Y muchas veces, incluso el saber qué editar y qué no, se vuelve la parte más importante del trabajo. Para mi último libro, el arte de perder, el documento previo al último draft tenía como 38,000 palabras y acabé publicando 27,000. Que es un proceso bien doloroso porque son... Y está bien chistoso porque la manera incluso en la que yo me hablo a mí mismo en las distintas partes del proceso es bien diferente. Y hace poco estaba escuchando un podcast de, si no me equivoco, era de Tim Ferriss con Steven Pressfield. Y hablaban de eso, si no me equivoco, no, era Seinfeld con Tim Ferriss. Y él estaba hablando sobre cómo escribía todos los días y que para él el haber escrito cada día es una victoria. Entonces la manera en la que él se comunica consigo misma su día a día es, no importa campeón, todo lo que escribas está bien. Aquí no hay respuestas incorrectas. Y una vez que ya tengas esa materia prima, la persona que edite ese bosquejo es un hijo de puta. Tienes que ser lo más despiadado posible y borrar lo que tu editor considere que no es... necesario, óptimo, ¿no? Óptimo. O que pierdes tanto a ti como al lector. Entonces, me noto a mí mismo haciendo eso. Al principio sí, todo es válido, claro que sí, escribe lo que sea, equivócate en ortografía y en gramática, no pasa nada. Y conforme vas editando te empieza a volver un poco más agresivo, pero al principio es, ponte a escribir, abre la llave, saca el agua, güey, y eventualmente con esa materia prima vas a acabar construyendo 100%. Una estatua, ¿no? Es como el mármol, ¿no? Que necesitas tener este bloque, esta cancha, y después empiezas a pulir esculpir, y editar. 100%, totalmente. Producir, o sea, el primer paso es producir, produce. Sí.
y luego ya vas esculpiendo. Completamente de acuerdo. Pero pues sí, o sea, eso es... digo, ya no sé por qué y cómo llegamos hasta Estábamos acá. hablando sobre las películas. Lo de las películas, del formato Que todavía no tienes tú la interpretación de una película hasta que no la escribas. Hasta que no pongo un punto final, sí, porque hasta yo mismo Y justo, o sea, me gustó esa analogía que acabas de mencionar, justo es eso, es esculpir. O sea, tú, mientras yo escribo un análisis o un resumen de una película, yo estoy esculpiendo Claro. hasta que llega al punto final, ya me surge como el momento eureka de, ok, ya entendí de qué se trata esta película. Bueno, bajo mi lente, porque no dejan de ser también sesgos de, a lo mejor, ideas preconcebidas que yo tengo y que la película me está dando ciertos estímulos que me van llevando a esa idea que a lo mejor está latente ya en mi sistema, ¿verdad? Pero pues... Y es que si no lo haces así, o cuando menos en mi experiencia, a mí me resulta imposible, porque para mí el primer bosquejo de mi libro es probablemente el más largo, el más disperso, y es en donde dibujo el universo de lo que va a ser mi obra. O sea, dentro de este universo, ahí va algo, una combinación de ideas va a acabar surgiendo y va a acabar siendo mi producto final. Pero tengo que bosquejar el universo, tengo que delimitarlo. Y ese es el primer draft en mi caso. Y ya después es quitar y quitar y quitar. Y de repente te ocurren algunas cosas que agregas, pero son mínimas. El primer paso siempre es bosquejar ese universo, mandar las ideas aunque no parezcan relacionadas y eventualmente confiar en el sesgo de tu cabeza de poder relacionarlas, ¿no? Claro. De decir, ¿por qué lo estoy pensando? ¿A qué me referí? Y usar a tu favor estos sesgos. Sí, totalmente.